a través de los años me he dado cuenta de cómo una de las maneras en las que yo aprendí a leer la Biblia, y creo que es una manera muy de nuestra cultura, es una manera que de algún modo nos hace ver a la Biblia, ya sea como si fuera un libro de aforismos, ¿no? Un libro simplemente como de consejos seguidos uno tras otro que no tienen conexión alguna, pero que nos ayudan a vivir de una manera religiosamente buena, ¿no? Y recuerdo yo que comencé a ver a la Biblia así, como un libro de códigos, ¿no? Secretos que tenías que de alguna manera desenmarañar para descubrir aquellos consejos de sabiduría, ¿no? Quizás podríamos decir que es una manera muy popular leer la Biblia como horoscópicamente, ¿no? Como si fuera un horóscopo, como si diariamente tengo que leerla para encontrar dentro de mucha paja, ¿no? De cultura y contexto y palabras difíciles y de entender, tengo que encontrar ahí ese cachito de sabiduría, ¿no? Pero con el tiempo descubrí que en realidad la Biblia es algo mucho más glorioso y menos que ver con eso. Ahora, por favor, no me malentiendas. En la Biblia vamos a encontrar muchísimo consejo y mucha sabiduría, por supuesto. Pero nuestras Biblias no son un manual de consejos, no es un manual de principios teológicos. Es mucho más que eso. En nuestras Biblias se nos narra la historia de la redención, una historia que tiene su cumplimiento en la persona de Jesucristo. A través de su muerte, de su nacimiento, de su resurrección, es que esta historia llegó a su clímax. Es la historia de la salvación, la historia de cómo Dios nos creó, nos hemos revelado, pero Dios ha estado en un plan de rescate que a través de Jesucristo se ha llevado a cabo. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque este capítulo es uno de esos capítulos muy importantes, muy importantes en la historia bíblica. Es uno de esos capítulos que no te puedes perder, ¿sabes? Como cuando estás viendo una serie de televisión o cuando estás viendo una saga de películas, este es el episodio o esta es la película que necesitas ver para entender todo lo demás. Si no la ves, te pierdes de todo lo demás, por decirlo de alguna manera, ilustrarlo de alguna manera. Y este es el capítulo donde Dios hace un pacto con David. Dios establece una promesa con David y a través de esa promesa Dios planea extender su reino y su salvación a todo el mundo. Es un capítulo muy importante. Así que esto es a lo que yo te invito. Sé que es difícil a veces leer nuestras Biblias, ¿verdad? Porque estamos leyendo a veces historias de hace muchos años y que a veces parecen tan desconectadas de lo que estamos viviendo el día de hoy, aunque es todo lo contrario. Están bastante conectadas porque estas personas eran de carne y hueso como nosotros y pasaban situaciones similares a las que nosotros vivimos día con día. Pero este es el reto. Vamos a leer este capítulo con ojos frescos, poniendo atención a esta historia y por qué es tan importante entender lo que estaba sucediendo en esta historia y cómo eso era tan importante para Crónicas, para el cronista, a su propia generación, como lo es para nosotros el día de hoy. Este capítulo tenía el propósito de infundir esperanza a sus oyentes y tiene el mismo propósito para ti y para mí. Y ese es el reto. Prestemos atención a esta historia. Leamos con ojos frescos, más que leer tratando de encontrar como la piedrita de sabiduría. Más bien, pongamos atención a lo que Dios quiere decirnos a través de esta historia y por qué es relevante para nosotros. ¿Te parece? ¿Oramos? Señor, gracias por ser tan bueno y por darnos la oportunidad de venir, Señor, y de escuchar tu palabra, de prestar atención, Señor, a esta historia y cómo a través de esta historia, Señor, tú quieres revelarte también a nuestra historia el día de hoy. Ayúdanos a leerla con ojos frescos, Señor, con oídos frescos, escucharla y transforma nuestra vida, Señor, mientras aprendemos de quién eres tú y cuáles son tus planes y cuál es tu voluntad para nuestra vida. Te lo pedimos, por favor. Amén.
Muy bien, entonces dijimos que es un pasaje muy importante en la historia bíblica, no solo en la historia de Crónicas, sino en la historia bíblica. Es uno de esos pasajes parteaguas en toda la historia. Y nada más a manera de recordar, ¿no? Crónicas se dirige a una segunda o tercera generación de judíos que vivían después del exilio en Jerusalén y que muchas de las promesas que ellos estaban esperando que se cumplieran no se habían cumplido. Así que vivían confundidos, vivían quebrantados, preguntándose si Dios había olvidado de ellos. Y la labor del cronista es más bien ponerles en perspectiva a su situación y recordarles que Dios sigue siendo fiel, que Dios sigue siendo bueno y que el plan de Dios sigue en marcha y los involucra también a ellos en su propia época. Por eso, lo que hace el cronista es recontar toda la historia de Israel, pero desde una perspectiva nueva. Y parte del plan del cronista es presentar tanto al rey David como al rey Salomón como dos figuras ideales. Recuerda que para el tiempo del cronista todas estas historias ya pasaron hace tantos años. Así que así como tú y yo podríamos sentir, pero eso pasó hace tanto tiempo, también la audiencia del cronista podría sentir, eso pasó hace tanto tiempo. Sin embargo, era tan necesario escucharlo para ellos como lo es necesario para nosotros. ¿Por qué presentar a David y a Salomón, dos reyes, hace tantos años? El reino en el que ellos vivían en ese momento, el cronista, no era ni la mitad de lo que fue en el tiempo de David y de Salomón. ¿Por qué volver a contar sus historias? Porque a través de David, Dios había anticipado la llegada de una figura del linaje de David, el cual no solo restauraría a Israel, ¿sabes? Restauraría al mundo mismo. Establecería un reino de justicia y de paz. Por eso está contando otra vez sus historias. Y bueno, hemos visto la historia de la coronación de David, de cómo David lleva el arca a Jerusalén. Y ahora veremos la historia del pacto de Dios con David. Recuerda, esta historia es muy importante. Es una vértebra en toda la columna que es la historia bíblica. Aquí hay un capítulo muy importante. Entonces, el pacto de Dios con David. Y los capítulos que siguen, de hecho, van a ser una especie de efecto profundo, un impacto profundo de este capítulo, del capítulo 17. Solo veremos hoy este capítulo, pero las siguientes semanas veremos el efecto de esta promesa que Dios hace con David. Entonces vamos a leer el verso 1 al 2 primero, ahí en Crónicas, capítulo 17, primero de Crónicas. Dice: aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Entonces David ya fue coronado por rey sobre todo Israel. Ha tenido este logro importante en su reinado, que ha sido reenfocar a toda la nación de Israel en el Señor, recuperar su identidad como una nación que ha sido llamada a adorar a Dios y a tener a Dios en el centro. David ha logrado eso, ha logrado poner en la mente del pueblo una vez más que Dios es el verdadero Señor de Israel. David es el rey, pero solo es un representante. Dios es el verdadero rey. El Señor es el verdadero rey. Y eso ha sido el mayor logro en el reinado de David. Así que en este momento tiene algo de paz y estabilidad en su reino. Y él pues está viviendo en un palacio. Dice él, una casa de cedro. Y se da cuenta de una cosa: ya traje el arca del pacto a Jerusalén, pero el arca, algo que representa lo más precioso para nosotros, la presencia de Dios, está ahí en una casa de campaña. Y yo aquí, todo feliz en mi palacio de cedro. No, algo está mal aquí. El Señor tiene que ser honrado de una mejor manera. Deberíamos, esto es lo que tiene David en mente, deberíamos construirle un templo que sea digno de su presencia. Así que David tiene eso en su corazón y consulta con Natán, el profeta, porque los profetas eran los consejeros de los reyes.
Y Natán era un consejero muy importante, un aliado de David. Que más en la historia de David, aunque no aparece en Crónicas, también Natán lo confronta con cuando David pecó. Así que David tiene un gran amigo y un gran aliado en Natán, el profeta. Y lo que le dice a Natán es: oye, yo estoy aquí habitando en un palacio de cedro, y mientras el arca está ahí bajo una simple tienda de campaña. Natán le dice: ¿sabes qué, David? Es un buen deseo el que tienes. Haz lo que hay en tu corazón. Hazlo. Es un buen deseo para el Señor. Pero resulta que aunque David tenía un deseo de construir esta casa para el Señor, no lo va a poder llevar a cabo. Su hijo lo va a hacer, Salomón, pero él no. ¿Por qué? Vamos a ver en un momento más que Dios va a interrumpir a David para decirle: David, me encanta tu deseo, pero no, tú no me vas a construir una casa. ¿Por qué Dios interrumpiría un deseo tan piadoso, por decirlo así, de construirle un lugar digno de su majestad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digno de la majestad del Señor, de su presencia? Bueno, vamos a ver lo que dice el verso 3. Dice el verso 3: en aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día en que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y de tabernáculo en tabernáculo. Por donde quiera que anduve con todo Israel, ¿hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel, a los cuales mandé que apacentasen a mi pueblo, para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, algunos comentaristas creen que David está de alguna manera quizás imitando lo que era muy común en su cultura. Cuando un rey era recién coronado, y sobre todo cuando había llegado a ese reino a través de quizás una lucha, un conflicto, una batalla, y había obtenido la victoria, era muy común que ese rey construyera un templo en honor a la deidad que le había dado la victoria. Y es posible que David tenga en mente eso de una buena manera. Dios me ha dado la victoria sobre mis enemigos, Dios me ha honrado de esta manera, ¿cómo no voy a honrarle de vuelta? Debo construir un templo para honrarle y hacer saber a todos quién es el Dios de Israel y quién me dio la victoria. Necesita un lugar físico para esto. Y lo que hace Dios es, de alguna manera, corregir el deseo de David, porque sin duda alguna el Señor no es como los demás dioses. Y David es un rey, pero no puede ser como los demás reyes. Y Natán es un profeta, pero no como los profetas de las otras naciones. El Señor quiere ser honrado y debe ser honrado, pero no en términos humanos y no bajo el criterio humano. Así que Dios le dice a David, corrigiendo a Natán de alguna manera y corrigiendo a David también: oye, yo no necesito una casa, no necesito un templo, no necesito, ni he reclamado y jamás he pedido un lugar, porque no lo necesito. Así que David está siendo llamado a corregir su visión de Dios. Dios no es como los demás dioses. De hecho, Salomón, su hijo, que sí va a construir el templo, porque al final el Señor lo que le está diciendo es: no es que esté mal, pero no lo necesito, quiero dejarte eso en claro, nunca lo he pedido, y cuando lo pida se hará a mi manera. Eso es lo que Dios le está diciendo a David. Así que Salomón reconoce eso. Cuando construye el templo, él muy claramente dice: bueno, Señor, aquí está el templo, pero sabemos una cosa: los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. De hecho, en otro texto bíblico se dice que la tierra es el estrado de los pies del Señor, porque todo el cosmos es su templo. ¿Sí me explico? Entonces, Dios está corrigiendo la perspectiva de David y de Natán. Primero que nada, no necesito una casa, David, nunca he pedido una.
Eso es lo que Dios le está diciendo. Ahora, más adelante también se va a agregar una razón más de por qué Dios no permite que David construya el templo. Y se nos dice que las manos de David estaban muy llenas de sangre por todas las batallas. Y aunque no sabemos concretamente qué implica eso y por qué no puede por eso construir el templo, bueno, se añade como una razón. Pero aquí se nos dice esto. De hecho, Moisés hace mucho tiempo, mucho antes que David, había escrito esto a la nación de Israel. Déjame leerte Deuteronomio 12, 4 y 5 en una versión sencilla, la NTV. Dice, mira, escucha esto. Está haciendo referencia cuando la nación de Israel entrara a la tierra prometida. Aquí hay una instrucción muy importante en cuanto a la adoración a Dios. Dice, no adores al Señor tu Dios de la manera en la que estos pueblos paganos rinden culto a sus dioses. ¿Cómo? Construyéndoles templos y altares, ¿no? Más bien, busca al Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él mismo elegirá entre todas las tribus, el lugar donde su nombre será honrado. Entonces, primero que nada, Dios no es como los demás dioses y no puedes honrarlo, es lo que le dice Dios a Israel, como lo hacen las demás naciones, porque Dios no es como los dioses paganos, ¿okay? Este es el Dios creador de los cielos y la tierra. Y segundo, si habrá un templo, lo voy a elegir yo. Si habrá un lugar donde mi nombre será honrado, lo voy a elegir yo. Ahí es el único lugar donde tú tienes permitido adorarme a mi manera. Eso es básicamente lo que está diciendo el Señor. Entonces es un llamado a reconocer la soberanía de Dios, su plan. El deseo de David era genuino. Él quería glorificar al Señor genuinamente. Y Natán, cuando le dijo, es correcto tu deseo, Natán también reconoce una buena intención en David. Pero aun cuando Dios rechaza el plan de David, Dios le da el privilegio a David de escuchar su plan que es mejor. Entonces es como si Dios le dijera, mira David, no va a ser de esa manera, pero no te preocupes, tengo un plan mejor y voy a glorificar mi nombre a través de ese plan. No te preocupes, sé que tu deseo es glorificarme y vas a participar en un plan en el que me vas a glorificar, aunque no sea el que tú tienes. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Qué es mejor que el plan de David? Pues Dios le dice a David, tú no me vas a construir una casa, pero yo te voy a construir una casa a ti. ¿No te parece sorprendente eso? Tú no me vas a construir una casa, pero yo a ti sí. Y tu casa es el medio que voy a usar para que mi nombre sea glorificado. Entonces vamos a leer de ese plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Verso número 7. Por tanto, ahora dirás a mi siervo David. Qué bella manera de abordar a David, ¿no? Mi sirviente, mi instrumento, mi siervo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él, y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, mas humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuantos tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti. Está refiriéndose a Saúl. Sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre.
Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Ok, entonces Dios le da una muestra a David de su plan en su bondad. El Señor le dice: tu plan es muy lindo, David, pero yo tengo un plan mejor. Sé que tu intención es glorificarme y lo voy a hacer a través de mi plan. Y mi plan no es que tú me construyas una casa, aunque déjame decirte, tu hijo va a construirme una casa. En realidad mi plan es construirte una casa a ti, porque tu casa va a estar ligada a mi casa. Tu descendencia va a estar ligada a mi reino. Y a través de tu linaje, tu casa y tu descendencia, yo voy a cumplir mi plan, que no solo abarca a Israel, sino abarca al mundo entero. Por esto este capítulo es tan importante entenderlo, porque es la siguiente etapa en el plan de rescate. De hecho, algunos versículos aquí en este capítulo va a sonarte muy similar a unos. En un momento más te voy a poner en pantalla unas citas. Te van a sonar muy similar el lenguaje, porque de hecho se está retomando un lenguaje de historias anteriores de la Biblia, en Génesis, en Éxodo, para contarnos más del plan. ¿Okay? Entonces recuerda, ¿qué es la Biblia? Es la historia de la redención, la historia de la salvación que se cumple en Jesucristo. ¿Cómo comienza la historia de la Biblia? Pues Dios creando este mundo y creándonos a nosotros para representar su reino en el mundo. Así comienza Génesis. Pero también es la historia trágica de cómo fracasamos terriblemente en cumplir el rol y el privilegio que Dios nos dio, al tratar de ser nuestro propio Dios, en lugar de confiar en Dios y en su plan y en su amor y en su bondad. Tratamos de ser nuestro propio Dios, tratando de establecer el bien y el mal a nuestra manera. La humanidad fracasó, pero Dios comenzó un plan de rescate, un plan para redimir a su mundo y redimir a la humanidad que había caído en rebelión y en corrupción. Y ese plan involucraba usar a una familia, la familia de Abraham. Dios llamó a Abraham para formarle de él una nación especial. Así que esa familia que comienza con Abraham, para el libro de Éxodo, es una nación por la cual Dios establece un pacto con ellos. De hecho, mira, en pantalla te va a aparecer el texto que está en Génesis 12 y en Éxodo 19. Ahí está. Entonces, mira lo que dice ahí por un momento. Pero Jehová, el lado izquierdo, Génesis 12, del 1 al 3, es justo esta promesa que Dios hace a Abraham. Es uno de esos capítulos también importantes. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mencionó en Crónicas una tierra que Dios le dio a esa familia. Sí, ¿verdad? Dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Leímos ahí en Crónicas que Dios haría grande el nombre de David. Sí. Y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Se mencionó que Dios derrotaría a los enemigos de David también, ¿verdad? Dice: mira, lo importante es esto: serán benditas en ti, ¿quiénes? Todas, ¿y qué es todas en hebreo? Pues todas también, ¿verdad? En español. Todas las familias de la tierra. Todas. Dios planea hacer de la familia de Abraham una nación por la cual Dios rescatará al mundo. Pasa el tiempo, Dios rescata a la familia de Abraham de Egipto y hace una nación especial de ellos, y entra en una relación especial a través de un pacto, que es el siguiente pasaje. Mira lo que dice Éxodo 19, 4 al 6. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos,
porque mía es toda la tierra, y me seréis un reino, dice, de sacerdotes y gente santa. Esa es la siguiente fase del plan. De esta familia, la familia de Abraham, Dios haría una nación especial, la nación de Israel, por la cual Dios, a través de ellos, establecería un reino, una familia, para reflejar su reino al mundo. ¿Okay? Pero ahora, si regresa, la siguiente imagen, por favor. Es el pasaje que yo tengo aquí, pero les puse en colores algunas cosas. Si enfatizamos una vez más el pasaje de Crónicas, mira las cosas que se enfatizan. He estado contigo, derroté a tus enemigos, te haré un gran nombre, Jehová te edificará casa, he plantado a mi pueblo, afirmaré su reino, edificaré mi casa, un trono eterno, etc. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que Dios está ligando la promesa a Abraham y el pacto con la nación de Israel y los está fusionando en el trono, en el linaje de David. Dios hará todas estas cosas de rescatar al mundo y establecer su reino, pero lo hará a través de un instrumento, y ese instrumento es el trono de David, el linaje de David. Esa es la promesa. Eso es lo que Dios le está diciendo aquí. La simiente, el linaje de David, un rey en el trono de David, será el instrumento de Dios para cumplir estas promesas. De hecho, mira, dice un comentarista bíblico, John Seilemer, déjame leerte lo que él dice, y creo que lo va a decir mucho más claro y mejor que yo. Mira lo que él dice. En estos capítulos encontramos el evento más importante en la vida de David, la promesa del pacto de darle un reino eterno. Por pura repetición se aclara el punto de que la casa de David, mira lo que dice él, es el vehículo escogido por Dios para traer salvación a las naciones. El Mesías será un hijo de David, al igual que el hijo inmediato de David, Salomón, el que vendría en el futuro, sería también un hombre de paz. Y un día, a través de ese David futuro, Dios traería su reino. Por eso este capítulo es tan importante, porque aquí está la revelación de su plan. Y este plan involucra a los hijos de David, empezando por Salomón. Por eso, en efecto inmediato, David, tú no me vas a construir una casa, yo te voy a construir una casa. Y sí, un hijo tuyo, el que viene, Salomón, él va a construir el templo. Pero a futuro, uno de tus hijos será el medio por el cual yo voy a traer mi reino. Así que los hijos de David son los representantes de Dios, como un padre envía a su hijo a una misión, Dios establecería a un hijo de David. Así que David está viendo todo esto, que su reino ya no solo sería un reino de Israel, sino que un día su reino sería un reino universal de paz y justicia, porque en realidad ni Salomón ni David son los verdaderos reyes, sino el Señor es el verdadero rey, y a través de ellos el reino de Israel trascendería a todo el mundo. Entonces, esta es la conclusión. La casa de David es el instrumento para traer el reino de Dios. Pero ¿sabes cuál es el gran pero? Que ninguno de los hijos de David logró establecer ese reino de paz y justicia. Salomón comienza su reinado increíble, pidiéndole a Dios sabiduría, Dios llenando su reino de paz, haciendo honor a su nombre. Salomón es lo que significa, viene de shalom, de paz. Su reino uno de paz.
Incluso las naciones en paz con él. Lo visita la reina de Saba y el rey de Tiro le trae toda la madera para construir el templo. Y David es muy popular, Salomón es muy popular y tiene paz. Pero al final de sus años, le da la espalda al Señor e introduce la apostasía, la rebelión en Israel, y su reino se parte en dos. Un reino dividido, una monarquía dividida. 11 tribus forman el reino del norte, con su capital en Samaria, y una tribu, la de Judá, y una tribu en medio forman el reino de Judá. Más bien, una tribu y media tribu digamos que una tribu se parte en dos y se va al reino del norte. Entonces Judá y media tribu, eso es lo que quiere decir, perdónenme. Judá y media tribu forman el reino del sur, el reino de Judá, con su capital en Jerusalén. De todos los reyes del reino del norte, todos le dieron la espalda a Dios y hundieron a Israel en pecado. Y de los reyes de Judá, del reino del sur, solo 8 fueron más o menos buenos reyes. Al final de la historia, en el libro de Reyes, Judá termina exiliados en Babilonia. Como la humanidad fracasó y terminaron exiliados del jardín, Judá terminó fuera de la tierra prometida, exiliados en Babilonia. Y luego añádele que cuando regresa Israel del exilio, ninguna de las promesas de Dios que los profetas entregaron se estaban cumpliendo. No había ningún gobernante sentado en el trono de David, ningún reino de paz. Entonces, aquí es donde el cronista está haciendo algo muy, muy interesante. El cronista está precisamente, como dije al principio, contando otra vez estas historias para apuntar a, sí, David y todos los demás fracasaron, pero todavía Dios planea usar a un hijo de David para traer un reino de paz y justicia y salvación para todos. ¿Cómo lo sabía el cronista? Déjame ponerlo así, leía su Biblia. Por eso hizo su devocional y leyó a los profetas y entendió lo que los profetas dijeron. Hay muchas citas, yo solo quiero leerte 2. No vamos a ir a ellas, solo quiero leerlas, que prestes atención a ellas. Una de estas promesas está en Isaías, capítulo 9, versos 6 y 7. En un tiempo donde Israel estaba muy mal y había un rey reinando en ese momento que estaba muy, muy mal. Isaías dijo, pues nos ha nacido un niño. Estoy leyendo una versión sencilla, Isaías 9, 6 al 7. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado, mira, escucha esto, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Termina diciendo, el Señor y su fiel compromiso va a hacer que esto suceda. El cronista había hecho su devocional, sabía, Dios prometió esto. Y hay otra cita en Jeremías, capítulo 33, verso 14 al 16, una parte en Jeremías que ha sido llamado el libro de la consolación. También Jeremías la pasó mal viendo a Israel hundiéndose en pecado. Le tocó ver el exilio con sus propios ojos. Y él escribió esto en Jeremías 33, 14 al 16. Llegará el día, dice el Señor, cuando haré por Israel y por Judá todas las cosas buenas que les he prometido. En esos días y en ese tiempo levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David, y él hará lo que es justo y correcto en toda la tierra. En ese día Judá será salvo y Jerusalén vivirá segura, y este será su nombre:
El Señor es nuestra justicia. El cronista hizo su devocional, leyó su Biblia y entendió una cosa: Dios es fiel y es bueno, y Él va a cumplir esta promesa. Y en un momento más vamos a ver el cumplimiento de esa promesa. Pero regresando a Crónicas, David, después de escuchar todo esto, ¿cuál debería ser su reacción? Quizás debió hacer un berrinche. ¿Por qué Dios no me deja construir el templo si yo soy bien bueno? Pero no hace eso, sino que, ¿qué es lo que hace el cronista? Contarnos la reacción de David. Mira el verso número 16. Dice: y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aun esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como un hombre excelente, oh Jehová Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo, oh Jehová, por amor de tu siervo y según tu corazón, has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti. Entendió la lección, ¿verdad? No hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandeza y maravillas, echando a las naciones delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has constituido a tu pueblo Israel por tu pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es el Dios para Israel. Y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Porque tú, Dios mío, revelaste al oído de tu siervo que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien. Y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. ¿Qué encontramos en la oración de David? ¿Quién soy yo? Tú eres grande, tú eres bueno, tú has querido bendecir tu nombre, tú has querido engrandecer tu nombre, tú has querido glorificar tu nombre. Haz lo que has dicho, cumple lo que has dicho, porque esto es lo que va a traer gloria a tu nombre. Eso es lo que hay en boca de David. 2 palabras: humildad y confianza. Eso es lo que vemos en la oración de David. Humildad y confianza. ¿Quién soy yo? David está asombrado, ¿te das cuenta? Por la bondad de Dios, por el plan de Dios. David se da cuenta que su plan no tiene comparación al plan de Dios. El plan de Dios va más allá de lo que él jamás hubiera imaginado. Y no solo eso, va incluso más allá de su capacidad para cumplirlo. Está fuera de su poder. Solo Dios lo puede cumplir. Aún así, David tiene una parte que cumplir. Y aunque él no va a construir el templo, él va a dar instrucciones a Salomón, su hijo, y va a reunir los materiales. No está en el poder de David. Y este plan es mucho más grande que David mismo y que Israel mismo. Pero David, aún así, humilde, confiando en el Señor, lleno de alegría, lleno del anhelo de glorificar al Señor, va a participar de este plan, aunque sea poniendo su granito de arena, por decirlo así. Entonces, ¿qué lección tan grande para la audiencia del cronista? Esta generación de judíos que está confundida, quebrantada, preguntándose si Dios se olvidó de ellos. Aquí está el cronista recordándoles: Dios es fiel
Dios levantará a David un día que establecerá su reino de paz y justicia. Ustedes, es lo que le está diciendo el cronista, ustedes deberían tener la misma actitud de David. En lugar de estar ahí deprimidos, confundidos, enojados, deberían ser humildes, confiar en el Señor, vivir agradecidos y poner su granito de arena, porque el plan de Dios está más allá de ustedes y no depende del poder de ustedes, depende del Señor. Pero ustedes, a través de su obediencia y su amor al Señor y su confianza, pueden participar y colaborar en lo que Dios está haciendo. Eso es lo que el cronista está diciéndole a su generación, trayéndoles esperanza. David dice: que tu nombre permanezca y sea exaltado para siempre, para que todos digan: el Señor Todopoderoso es el Dios de Israel. Eso es lo que esta comunidad de judíos tenía que hacer. Señor, que tu nombre sea el que permanezca, que tú seas exaltado, que todos puedan ver que tú eres Dios. Y creo que ahí está también lo que este pasaje tiene que decirnos a nosotros. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver este reino de hace cientos de años y esta cultura con nosotros? Bueno, acompáñame por favor a Romanos capítulo 1. Por favor, Romanos capítulo 1. En Romanos, Pablo escribe a una congregación mixta de judíos y extranjeros que ahora son cristianos y se han reunido a adorar a Jesús. Y Pablo les escribe esto, exponiéndoles de qué tratan las buenas noticias del reino de Dios prometido en el Antiguo Testamento, pero que se cumple en Jesús. Mira, verso 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, esto es un mensajero especial, apartado para el evangelio de Dios, esto es un mensajero que anuncia las buenas noticias de Dios. Mira esto, que estas buenas noticias, dice el verso 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí? Que era del linaje de ¿quién? De David según la carne, pero que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. O sea, la comisión, dice Pablo. Pablo ha recibido el privilegio de anunciar por todo el mundo como si fuera un heraldo con una trompeta: ¡hey! Jesús es el verdadero Rey del mundo. Escúchenlo todos. Él es el Rey, el Hijo de Dios, el Hijo de David, prometido, aquel por el cual Dios va a establecer un reino universal de paz y justicia. Y dice dice Pablo que él recibió esta comisión de anunciar la gracia, el apostolado. Mira verso 5, segunda parte. Para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, llamados de Dios, llamados a ser santos. Podríamos poner también aquí a Semilla, ¿estás de acuerdo? Pablo dice: recibimos todos la comisión de anunciar al mundo las buenas noticias de que el reino de Dios ha llegado por medio del verdadero Rey, Jesucristo, aquel de quien hablaron las Escrituras, el Hijo de David, el Hijo de Dios, porque resucitó de los muertos. Y nos dio la comisión de llamar a todas las naciones: hey, obedezcan a Dios, pónganse bajo su reino. Y ustedes, queridos romanos, y ustedes, queridos semillosos, son los que han recibido esa buena noticia y han respondido en fe. ¿Tiene que ver con nosotros? Totalmente tiene que ver con nosotros. Tú y yo somos la respuesta a esta oración de que el Señor trajera su reino. La oración de David: Señor, haz tu plan, llévalo a cabo, glorifica tu nombre. Somos una respuesta
a esa oración. Déjame ponerlo así. Somos la familia por la cual Dios está glorificando su nombre para que en todos digan, Él es el verdadero Dios. Porque el Nuevo Testamento, como leímos, afirma que Jesús es ese hijo de David por el cual Dios rescataría al mundo. De hecho, déjame decirte que la casa de David que Dios construiría, somos todos nosotros, somos su familia. La casa de Dios ligada a la casa de David es una comunidad de personas por todo el mundo que hoy le adora y le glorifica y exalta su nombre. Por eso, cuando en Hechos, en el libro de Hechos, pues ahora las comunidades cristianas pues estaban llenas de judíos, pero también de no judíos y no sabían qué hacer. Y había unos judíos que decían, no, hay que convertir en judíos a estos extranjeros, está mal, tienen que circuncidarse. Pablo dice, eso está mal, no es necesario. Y los apóstoles se unen para hacer un concilio. Y en ese concilio determinan, no necesitan hacerse judíos. Lo único que nos hace ahora parte de la familia de Dios es fe en Jesucristo. Y una de las citas que Santiago trae ahí delante de todos es una cita que les voy a leer, que está en Hechos capítulo 15, versos 16 y 18, donde Santiago, que ahí aparece como Jacobo, ve la iglesia, una comunidad llena de judíos y gentiles que ahora más bien son cristianos, y ve un cumplimiento de esta promesa. Cuando los ve juntos, dice esto: después yo volveré y restauraré la casa caída de David. Reconstruiré sus ruinas y restauraré para el resto de la humanidad. Busque al Señor, incluidos los gentiles, todos ellos llamados a ser míos. El Señor ha hablado, aquel que hizo que estas cosas se dieran a conocer desde hace mucho. Nosotros somos la familia de Jesús, la familia del nuevo David, ¿me explico? Somos su casa, donde su nombre es glorificado y adorado, y donde todas las demás naciones pueden conocer a Jesús. Somos la familia por la cual Dios glorifica su nombre. Y somos parte de su familia cuando ponemos nuestra confianza solamente en Jesús. ¡Qué increíble! Entonces, nuestra esperanza, como la misma que tenían en la generación del cronista, nuestra esperanza es que Dios sigue obrando en el mundo y sigue alcanzando personas y sigue incluyéndolas en su familia. Hoy su reino se extiende a través de la iglesia. La iglesia es el lugar donde las personas están siendo transformadas para adorar a Jesús, para amar a Dios, donde están siendo transformadas en personas nuevas. Su reino está marchando y avanzando a través de la iglesia. Comunidades hechas de personas que aman a Jesús, que celebran a Jesús, el verdadero y único Rey. Eso es lo que tiene que ver con nosotros, ese pasaje de Crónicas. Un día Jesús volverá y reinaremos con Él. Y habrá un reino definitivo de paz y justicia. Esa es nuestra esperanza. Un reino que ya se inauguró en Jesucristo, que hoy se establece en nuestros corazones y que a través de su iglesia se extiende por el mundo, y que un día Jesús volverá y lo establecerá por completo. Esa sería una aplicación que nos involucra a todos los cristianos. Pero déjame también terminar esta noche con una aplicación práctica de lo que esto significa. ¿Cuál debería ser nuestra actitud, nuestra manera de vivir a la luz de que Jesús es el Rey y es nuestro Rey y nuestro Señor, y vivimos ahora como parte de su familia? Creo que necesitamos vivir como respondió David, con humildad y confianza en el Señor. Hemos sido llamados a confiar en el Señor completamente. Él escucha nuestras oraciones. Él quiere guiarnos. Pero también Dios quiere corregir nuestra perspectiva. Dios no es un Dios a nuestra manera. Él quiere que aprendamos a confiar en Él y en su soberanía.
Él quiere que confiemos en su plan, porque su plan en nuestra vida excede a nuestro plan. Su plan en nuestra vida es glorificarse. Y como David, podemos confiar que Él tiene un plan para nosotros. Un plan en el que Él quiere revelarse a nosotros. Él quiere glorificarse. Y quiere también revelarse a otros a través de nuestra vida. ¿Qué nos toca? Señor, aquí estoy. Aquí está tu sirviente. Aquí está tu instrumento. Señor, gracias por mostrarme tu bondad. ¿Quién soy yo para que me ames y me rescates y sea ahora parte de tu familia? Ayúdame a confiar en Jesús. Ayúdame a confiar que tu plan siempre es mejor que el mío. Entonces, creo que la actitud de David nos enseña cómo caminar en la voluntad de Dios día con día. Porque sin duda Dios quiere que aprendamos a caminar en su voluntad, que aprendamos a confiar, que maduremos. ¿Cómo podemos caminar en la voluntad de Dios? Bueno, David tenía a Natán el profeta, que le habló por medio de un sueño, ¿verdad? Pero Dios lo hace diferente el día de hoy en nuestras vidas. ¿Cómo es caminar en la voluntad del Señor? Pues a través de el consejo de su palabra, a través de la exhortación por medio de la enseñanza en la iglesia, como hoy que estamos siendo todos juntos exhortados por medio de la palabra, a través del consejo de hermanos que nos aman, que Dios les ha dado sabiduría y que nos pueden animar, como lo hizo Natán con David, a través de considerar a mi familia, a través de las circunstancias que Dios va permitiendo en mi vida, pero sobre todo a través de una actitud humilde y enseñable, es que yo puedo discernir la voluntad del Señor día con día. ¿Estás de acuerdo que David, por dar un ejemplo, David se subió al coche, lo arrancó, ¿no? Y dijo, voy para acá. Y Dios lo detuvo, le dijo, ¿está bien? Ahí estás bien en el coche. Mira, pásate nada más al lugar de copiloto. Yo me siento acá y yo conduzco al coche donde yo quiero. Pero no te vayas, quiero que participes conmigo. Pero mejor ponte acá de copiloto y déjame a mí guiarte. ¿Sí me explico? La vida cristiana es una vida en la que tomamos decisiones día con día. No podemos estar paralizados. No podemos esperar que aparezca una luz. Señor, ¿dónde quieres que trabaje? Que le caiga una luz celestial aquí en la sección amarilla donde... ¿Sí me explico? Bueno, ya nadie consulta la sección amarilla, pero me entendiste, ¿no? Señor, que el anuncio de Facebook o de Instagram de pronto le salga glitter celestial. ¿Sí me explico? No funciona de esa manera, ¿no? Más bien es un camino de sabiduría donde caminamos en la voluntad del Señor, caminamos en un deseo de agradarle, de glorificarle, pero con la actitud humilde y dispuesto a que el Señor corrija nuestra dirección hacia Él a través de su palabra, a través de congregarnos y escuchar la enseñanza, a través de hermanos que nos animan, a través de nuestra familia, a través de ser sensibles a las circunstancias. Es que Dios nos va guiando camino a camino. Como cuando Pablo tenía en su deseo ir hacia Asia Menor. Ese era su deseo. Pero no sabemos cómo, solo sabemos que Dios se lo impidió de 2 o 3 formas. Quizás una enfermedad, quizás no había boletos de avión, qué sé yo, pero se lo impidió, ¿ok? Y entonces se detiene y ahí es donde tiene una revelación de un hombre macedonio que le dice, ven y ayúdanos. Cambio de planes, equipo. ¿Qué piensan? Creo que Dios nos está llamando a Macedonia. Y van para allá. Y fue una bendición y más adelante pudo ir a Asia y también fue una bendición. Entonces digamos que Pablo iba andando, pero al mismo tiempo dispuesto a que Dios lo moviera. Porque ¿cuál era el deseo de Pablo? Glorificar a Dios, agradar a Dios con su vida, en todo lo que hacía. Ya fuera predicando o construyendo tiendas para sostenerse. Creo que hay un texto que captura la esencia de lo que hay en el corazón de David. Está en Proverbios. Proverbios 3, 5 y 5 al 7 dice esto. Mira, en la NTV dice así.
Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará el camino que debes tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, mira, teme al Señor y aléjate del mal. Querida familia, esta es la manera de vivir en la voluntad del Señor, con humildad, confiando en Él, confiando en su bondad, confiando en su sabiduría, confiando en su plan. No siempre es como queremos y a veces parece un poco difícil e incomprensible. Pero como David podemos decir, exalta tu nombre, Señor, glorifica tu nombre. De eso quiero que trate mi vida en todo lo que hago. Guíame mientras voy al trabajo, mientras cuido a mi familia, mientras hago lo que tengo que hacer. Señor, guíame, porque quiero honrarte, quiero glorificarte para que yo me convierta en un instrumento en el cual todos puedan ver que tú eres mi Señor y te conozcan. ¿Te parece si oramos pidiéndole al Señor esto, como lo hizo David? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por invitarnos a una relación contigo, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados, gracias por limpiarnos de nuestra maldad, pero gracias sobre todo a hacernos parte de la familia de Jesús, nuestro Salvador. Y gracias porque un día esto que comenzaste, Señor, a través de tu iglesia, un día establecerás un reino de justicia y paz. Queremos, Señor, participar como lo hizo David, poner nuestro granito de arena, Señor, en este reino que tú un día establecerás y que ya comenzó. Señor, ayúdanos simplemente a vivir vidas de fe sencillas, de confiar en ti. Líbranos de confiar en nuestra propia prudencia. Líbranos de meternos en cosas que nos hacen perder el tiempo. Ayúdanos simplemente día con día en las pequeñas y grandes decisiones, simplemente buscar honrar a Jesús, buscar amar a Jesús y que otros puedan ver tu amor a través de nosotros. Te lo pedimos, por favor. Amén.